Que hay, hermanos, un saludo, Dios les bendiga. El video del día de hoy quiero dedicarlo para que estemos hablando un poco, un análisis rápido, preciso y conciso acerca del documental American Gospel. Este documental que salió en el año 2018 es recomendado, lo recomiendo totalmente. La versión en español, la que está subtitulada, la última vez que lo vi, aparentemente la tumbaron de YouTube. El documental en español subtitulado, que dura unos 40 minutos, que es el resumido, está en la página de Facebook El Peregrino. Voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan ir, verlo. Y bueno, hablemos un poco acerca de eso, pero sí se los recomiendo totalmente. Así que luego de ver este video, si pueden, vayan y véanlo. Y les aseguro que son 40 minutos bien invertidos, 40 minutos que no van a estar perdiendo el tiempo, sino que van a ser edificados. El centro, el propósito de este documental es hacer una crítica frontal contra el Evangelio de la Prosperidad y el moralismo y toda esta distorsión que ataca el evangelismo bíblico y el evangelio bíblico, y cómo esto más bien produce falsos creyentes y produce enseñanzas erradas que no van a llevar a la gente al arrepentimiento y hacia Dios, sino que más bien la van a alejar y van a terminar produciendo y creando falsos convertidos con el fin de promover un discurso de bendición, de éxito personal, de motivacionalismo, de prosperidad personal como muestra de la bendición de Dios, pero todo esto es errado. Y me llama la atención porque secuencialmente el documental va abordando este tema, y lo primero que aborda o que trata más bien es el tema de la necesidad de evangelizar, como muchas veces la iglesia, por desgracia, o como iglesia cometemos el error de evangelizar sin Cristo, o de predicar el evangelio obviando al Señor Jesucristo, que es el centro de todo, que es el eje central de la escritura. Desde Génesis a Apocalipsis es una historia de amor del Padre hacia pecadores que merecen la ira de Dios, pero que más bien Dios envía a su Hijo unigénito como muestra de su amor, como muestra de su paciencia, como muestra de gracia y misericordia hacia el ser humano. El Señor Jesucristo no tenía que haber venido, Dios no estaba obligado a encarnarse en la persona de Cristo para llevar el castigo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero así lo hizo, y ese es el motor, es el centro, es el propósito del Evangelio, es decir, mejor bien dicho, la razón de ser. Cristo es la razón de ser de la Escritura, del Evangelio y de la predicación, y su resurrección, mejor dicho, obviamente es el fundamento para eso. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, estamos perdiendo el tiempo, no estamos literalmente haciendo nada, estamos totalmente perdidos en algo que no tiene sentido, pero Cristo resucitó y Cristo está a la diestra del Padre y nos garantiza vida eterna solo a través de su sacrificio, muerte, resurrección y ascensión. Y otro aspecto que menciona el documental, y tengo algunos apuntes por acá señalados, es que muchas veces se predica un evangelio moralista, terapéutico, un moralismo en el que la persona, si vive una vida de acuerdo a ciertas normas, puede ganarse el favor de Dios y puede desgastarse, ¿no?, para agradar a Dios, pero el detalle es que las obras no salvan, que las obras y la conducta del cristiano es el resultado de la relación. Es decir, el Señor, a la luz de la Escritura, a lo largo de la Biblia, primero pacta una relación con su pueblo. En el caso de Israel, esto lo vemos en Éxodo, lo redime y luego le da los mandamientos. Primero es redimido, primero es sacado de Egipto, de su Señor, de quien lo tenía como esclavo, y luego le da los mandamientos. No tiene sentido entregar mandamientos, entregar normas de vida, si antes no has liberado del pecado a esa persona, porque no va a poder cumplirlo. Y obviamente las obras, la vida piadosa no es con el fin de ganar la salvación, no es con el fin de obtener el favor de Dios, sino con el fin de agradarlo a Él, y como fruto del Espíritu Santo, como evidencia, como muestra de una vida regenerada, de una vida redimida, de una vida santa, apartada del pecado, apartada del mundo. Y es lo que demuestra Gálatas capítulo 5 versículos 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, la ley no está sobre esas cosas, porque el fruto del Espíritu es el cumplimiento, no absoluto de la ley, pero sí la lucha contra el pecado, porque la ley no va a salvar a nadie. Y a raíz de todo esto se ha predicado un evangelio distorsionado. Y esto lo hubiese mencionado antes, pero quiero decir de que obviamente este documental es expresado en el contexto estadounidense, pero también abordan el tema o la cosmovisión o la explicación de que este evangelio es el que ha sido exportado a Latinoamérica y al resto del mundo. Esta distorsión del sueño americano, de alcanzar tus sueños, de alcanzar tus metas, por encima de lo que el Señor quiere o puede más bien mostrarle al ser humano, sino el hombre usando a Dios para alcanzar sus metas, para alcanzar sus objetivos, y muchas veces sacándolo de la ecuación. Y entonces por eso se llama American Gospel, el sueño americano, el evangelio americano, y cómo esto por desgracia ha afectado al mundo cristiano. Y esto es lo que vende. De hecho, pocos predicadores bíblicos reformados he visto en las televisoras. Casi siempre son los mismos personajes, ¿no? Del positivismo, Kenneth Copeland, Joel Osteen, que también son abordados en este documental, en el que ellos no predican arrepentimiento de pecado. Estas personas simplemente quieren vender la idea del positivismo, quieren vender el motivacionalismo, quieren vender la idea de que Dios es tu amigo, pero Dios de cierta forma te va a ayudar a alcanzar tus sueños, ¿no? Y Él va a estar allí animándote, sigue adelante, pero Dios no es un coaching, o cómo pronunciarlo, no es un entrenador, no es un mentor. El Señor Jesucristo es Señor de nuestra vida, para todo aquel que así lo acepta y se arrepiente y viene en arrepentimiento y fe. El Señor Jesucristo no es un entrenador más, no es alguien que te va a motivar, no es, obviamente, es nuestro amigo, y el Señor Jesucristo nos provee su amistad, pero además es nuestro Señor y es nuestro Rey. Y este tipo de personas no predica eso. Este tipo de personas predica es un evangelio centrado en el hombre, en el que el Dios es el hombre, y el hombre está aquí, Dios está aquí, y Dios está animando a la persona a alcanzar sus sueños, y la persona sigue adelante, ¿no? Pero para no quizás centrarnos o quedarnos allí, quiero también mencionar de que el evangelio, como se menciona en esta obra, el evangelio no es mero moralismo, no es un sistema moral por el cual te vas a hacer mejor persona. No, el evangelio va más allá que eso. El evangelio es las buenas nuevas de salvación para la condición pecadora del ser humano. El hombre está muerto en delitos y pecados, Efesios capítulo 2. El hombre está destituido, está separado totalmente. Su separación no es como la distancia de una ciudad a otra, no, está absolutamente separado de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos, separados, outside, fuera de juego, de la relación o de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios, y el evangelio es Cristo siendo ese medio para que el hombre y el Padre puedan tener una relación genuina, absoluta, como la teníamos antes en el jardín del Edén, como la tenía Adán. Esa es la idea del evangelio, es la relación, o más bien el sacrificio de Cristo, que viene a ser el único medio, el único mediador. Aquel solo Cristo iba a ser el medio para que el pecador y el Padre pudieran volver a encarar o a poder estar juntos y tener una relación con el Padre, el pecador teniendo una relación con el Padre. Así que el evangelio no es mero moralismo, sino las buenas nuevas de salvación para el pecador insatisfecho, o el pecador más bien incapaz, esa es la palabra, la estaba buscando, para el pecador incapaz de salvarse por sí mismo. Y me llama la atención que se menciona la parábola del joven rico, y esto tiene bastante tela que cortar. Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22. Dice así: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es decir, él cree que puede llegar al cielo, él cree que por sus medios
puede llegar al cielo, puede alcanzar la gloria de Dios. Él no se ve destituido, no se ve separado de Dios. Y por eso es que el Cristo aborda y responde de la siguiente manera. Muchas veces esto se ha malinterpretado para decir de que Cristo no se veía a sí mismo como Dios, Él no se veía como bueno, por eso que menciona al Padre. Eso es leer fuera de contexto y es meterle al texto las ideas erradas del ataque a la deidad de Cristo, y es no entender el pasaje. Y lo vamos a ver por qué Dios es el único bueno y por qué Cristo lo reconoce. Y dice el Señor Jesucristo: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. En esta versión, nueva versión internacional. Vamos a leerlo en Reina Valera, por acá de esta. Reina Valera, vamos a leerlo aquí. Aquí está. Pero Jesús él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Le dice Cristo al joven rico: ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si él quiere entrar en la vida, mas si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es decir, el joven rico se cree bueno, se cree lo suficientemente santo, sin mancha absoluta, para entrar al cielo. Porque él dice que tengo que hacer yo, que puedo hacer yo, que me falta. Porque yo he cumplido los mandamientos, y es lo que vamos a ver más adelante. Yo soy lo suficientemente bueno para entrar a la vida eterna, porque ya yo tengo todo eso casi listo. El Señor le dice: bueno, cumple los mandamientos. Y el hombre pregunta: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los mandamientos, cúmplelos al pie de la letra. Él dice: claro, bueno, yo los cumplí, desde mi juventud lo he guardado. ¿Qué más me falta? Si ya yo he guardado todo eso, yo estoy listo, yo cumplí el requisito para entrar al cielo, ya yo estoy listo ya, y ya deberían estarme abriendo a mí las puertas del cielo, chicos, si ya yo he cumplido todo eso. Y el Señor literalmente lo aniquila y le da en la llaga. Y coloquialmente hablando, entonces el Señor responde y le dice: si quieres ser perfecto, es decir, si quieres ser bueno como Dios, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. El Señor no le está diciendo: bueno, entrega todo y tú ves cómo resuelve. No, entrega todo y sígueme. Y el hombre obviamente se va triste porque tenía muchos bienes. ¿Y qué era? El tipo era un codicioso, un avaro. Porque el problema aquí no es el dinero, el problema es el amor al dinero, el interés del dinero. Es decir, tener como Dios con D minúscula a la riqueza. Y el principio de los males es el amor al dinero, no el objeto en sí, sino entregarse totalmente a eso. El problema no es el dinero ni la política, es lo que se hace con eso. La política no es mala por naturaleza, el dinero no es malo por naturaleza, sino lo que se hace con esa posesión. Así que este es el problema. Este hombre creía que él era bueno, no se veía malo a sí mismo, no se veía pecador, sino que creía capaz de alcanzar la vida eterna. El Señor le dice: solo Dios es bueno, solo el Padre es santo. Ese estándar que tú tienes jamás se va a comparar con el estándar del Padre. Y por eso es que él le aborda y le dice: bueno, cumple los 10 mandamientos. Y el hombre todavía tiene el descaro de decirle: mira, yo he cumplido todo eso desde años, soy antiguo, yo lo he cumplido. Y el Señor lo ataca por allí y le dice: bueno, entrega todo lo que tienes. Y el Señor sabía que el hombre en su corazón era un codicioso, era un avaro. Y por desgracia, este hombre rechazó a Cristo porque amó más la riqueza. Y esto se contrasta con lo que el Señor dice: que el que ama más padre, madre y a su hermano antes que a mí no es digno de mí. Aquel que no toma su cruz y me sigue y se niega a sí mismo. Es decir, nuestra vida, nuestros intereses están en segundo lugar. El Señor debe estar en primer lugar. Y bueno, son varias cosas, ¿no?, que anoté por acá. Para ir concluyendo, hay una parte muy buena en la que el documental menciona la función de Cristo, y menciona cómo muchos predicadores a lo largo de la historia, o no de la historia, de un tiempo para acá, acostumbran a la gente, motivan a las personas a que vayan a la Biblia y se vean a ellos mismos allí, a que vayan a la Escritura y crean que nosotros, creamos que nosotros somos los protagonistas. Vas y lees la historia de David y Goliat, entonces, ok, yo soy David y yo con una piedra de fe o con fe voy a tumbar ese Goliat, y ese gigante se va para el suelo, y ese gigante que puede ser una deuda, puede ser
un jefe que te hace la vida imposible. Ese gigante puede ser un divorcio, ese gigante puede ser una enfermedad. Entonces tú eres el protagonista porque tú eres el David, vas a ir y a romper con toda esa atadura. Y literalmente colocan al hombre como un héroe, colocan al ser humano como si él fuera el protagonista de la Biblia. Y asimismo el ser humano, el hombre puede ser José, que interpreta los sueños, y si eres fiel, moralmente correcto, el Señor te va a colocar en puestos de eminencia. Ese no es el tema central del pasaje de José. El tema central es Dios guardando a Israel a través del instrumento que es José. José es el instrumento para guardar del hambre al pueblo de Israel en ese entonces. Obviamente el Señor recompensa la fidelidad y la santidad de José, pero el pasaje no quiere decir que si nos abstenemos, nos guardamos de la inmoralidad sexual, el Señor nos va a colocar en puestos de eminencia. Todo aquel que se abstenga o que se guarde de la inmoralidad sexual, eso no es lo que quiere decir el texto. Y tampoco podemos observarnos a nosotros mismos como protagonistas en la Biblia. Cristo es el protagonista. Cristo es el que rompe los gigantes, es por su poder que somos más que vencedores. Dice Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto está hablando de necesidades. Todo, o sea, puedes superar las necesidades y las dificultades a causa del ministerio fortalecido en Cristo, que es la fuente de la fortaleza, es la fuente del poder, no por nuestra fuerza. Y ese es el detalle, y eso es lo que muchas veces se está predicando en toda esta corriente, un evangelio en el que el hombre es el centro, en el que el hombre si lo declara y lo decreta se cumple, en el que el hombre es David y tumba a sus gigantes, en el que el hombre puede cumplir sus sueños y con solo tener fe el Señor va a respaldar todo lo que él piense porque él tiene fe. Y todas estas son cosas erradas. La Biblia no se trata de mí, la Biblia no se trata de ti ni de mí, sino de Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el protagonista de la Escritura. Así que eso básicamente es un análisis que quería compartir con ustedes. Hay muchas otras cosas. Por aquí anoté varias, varias frases, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo no las podemos mencionar. En conclusión, hermanos, el Evangelio bíblico se trata de Cristo, se centra en Cristo, no en nosotros. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados y debemos acercarnos al Señor en arrepentimiento y fe, todo ser humano. Obviamente Dios ejerce una obra sobrenatural sobre el hombre para resucitarlo, para que sea una nueva criatura, porque el Señor no pretende repararnos, el Señor quiere y nos hace nuevos literalmente, porque estamos muertos, estamos dañados, el pecado está en nosotros, nosotros somos un ser malo delante de Dios, porque pecamos contra Él de diferentes formas, pero el Señor nos hace nuevos, literalmente tiene que hacernos nuevos porque no hay reparación para el hombre, el pecado está tan incrustado en el corazón del hombre, el corazón del hombre literalmente está tan contaminado que, como dice Ezequiel, el Señor tiene que sacar ese corazón de piedra y colocar un corazón de carne para que pueda obedecer al Padre, para que pueda querer tener una relación con el Padre. Adán no quiso tener nada con Dios y huyó, así que nadie puede ser mejor que Adán y decir que va y busca a Dios voluntariamente, sino que Dios es quien se acerca y luego nosotros respondemos. Y eso lo vemos en Juan 3, en el evento este con Nicodemo, como el Señor dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura. Y es lo que plantea Juan 1:12 también, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos no son de carne, no son por voluntad humana, sino que vienen de Dios. Más que el libre albedrío, es la obra del Señor. Obviamente tenemos libre albedrío, pero estamos muertos en delitos y pecados, estamos incapacitados. Solo Adán podía elegir lo bueno y lo malo. Hoy día todo ser humano que nazca, su tendencia es a lo malo, su tendencia es al mal, porque es esclavo del pecado. Y entendiendo la depravación total del hombre, podremos entender y concebir y aceptar y maravillarnos del Evangelio, porque no tiene sentido predicar buenas noticias si no hay malas noticias. Son buenas noticias porque hay malas noticias, noticias devastadoras para el ser humano, que está separado de Dios, que es incapaz. Pero el Señor en su misericordia envía al Señor Jesucristo
El Padre envía a Cristo para romper las cadenas del pecado, para llevar sobre él el yugo del pecado y para proveer vida eterna. Y ese es el evangelio que necesitamos. Ese es el evangelio que produce arrepentimiento y fe en las personas. Ese es el evangelio que va a permitir que la gente se arrepienta de sus pecados y sean verdaderos creyentes. Y como decía Paul Washer, con eso concluyo, como decía Paul Washer en el video, el cristianismo y el cristiano verdadero es el único que puede afirmar y decir que es justificado delante de Dios, no por él mismo, no por su capacidad, sino por la obra de Cristo. Las demás religiones, el hinduismo, el budismo, el islam, todas esas religiones, obviamente tienen la marca del hombre y son hechas por el hombre. Y el enemigo también, distorsionando la verdad de Dios, para que la gente se vaya por el despeñadero, porque le dicen al hombre, bueno, tú puedes llegar al cielo, tienes que guardar esto, tienes que guardar aquello, tienes que hacer una yihad, tienes que, y que no suena terrorismo, no, tienes que guardar los sacramentos, tienes que hacer esto, y bueno, y poco a poco hacer más cosas buenas que malas para alcanzar el cielo por tus medios, tienes que actuar, pero no, el evangelio bíblico muestra que ya Dios actuó a través de Cristo, ya Cristo pagó la pena de nuestros pecados, ya Cristo la pagó, y nosotros somos justificados por la vida, muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Él es quien toma nuestro lugar. Nosotros simplemente las obras no las hacemos para alcanzar el cielo porque es imposible, sino como muestra de un nuevo nacimiento, una muestra de regeneración. Así que bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Un saludo, Dios les bendiga, de verdad. Dediquen su tiempo para ver este documental y un saludo y bendiciones, hermanos.